Hola, bienvenidos a Be My Guest. Soy Vanessa Frank con One Sotheby's International Realty. Aquí estoy en esta serie de entrevistas que estoy haciendo con gente muy, muy interesante que me inspiran y que tienen una historia súper especial. Hoy tengo aquí a Jesús Pacheco. Gracias por venir. Muchas gracias, Interior Dani. designer, diseñador de interiores y paisajismo. Ahora también enseñas Ujú. y has hecho, te veo mucho en la televisión. Sí. Apareces mucho en la televisión y me encanta tu historia. Entonces quería que por favor nos cuentes, ¿no? Tú eres peruano, Así es, nacido y crecido en Arequipa. así es. Y bueno, yo soy peruana también, entonces qué placer tenerte. ¿Tú Gracias tienes por raíces venir. arequipeñas o estoy Sí, la familia de mi equivocado? mamá. Me acuerdo, qué Sí, la bonito. familia de mi mamá. Entonces, Bueno, por eso Arequipa. nosotros nos conocimos en un evento de una organización sin fines de lucro Ujú. y aquí en Golden Beach y bueno, conectamos De y, una. y de una, peruana con peruano, y quiero compartir tu historia, porque a veces es Claro, súper inspiring. gracias. Aquí Qué vamos a gusto. hablar Spanglish porque estamos en Lo Miami. que, claro, cómo sale. Gracias por invitarme y bueno, darme esa ventana con tu público. Y Claro. emocionado de poder compartir un poco de lo que soy y de lo que he hecho. A ver, yo, como te contaba, vengo de un pueblito chiquito que se llama Uchumayo, que es conocido por sus higos. Por sus hijos. Sí, es una tierra de higos. Allá siembran, cosechan higos. Hay una Wow, bebida no muy sabía. tradicional hecha con higos que tiene un festival. La bebida se llama chimbango. Es muy raro, pero... Muy folclórico. Y cada año el festival es gigante, traen artistas en Perú, los más famosos. Pero eso es ahora. Cuando yo era chico era algo mucho más pequeño y yo vengo de una familia, como te contaba, de agricultores. Mi papá administrador, pero siempre esa conexión con el campo estuvo muy presente y yo siento que eso me permitió desarrollar ese amor por las plantas y la naturaleza y ese respeto por la naturaleza que mi papá siempre nos inculcó, que quizás de pequeño no entendía tanto, pero que hoy lo agradezco muchísimo. Seguro. Eh, a ver, puntos clave, estudié en un colegio católico militar. ¿Cómo es eso? Tú sabes que, porque en Perú esas cosas son Puede muy pasar de todo en normales, Perú. claro, es ¿Cómo verdad. es católico y militar? O Es sea, un me colegio, imagino al milico ahí había con un el, cura con y el... un militar arriba siempre, ¿no? Y Dale. era solo de hombres. Ah, ok. Entonces eso fue muy fuerte, porque claro, en mi sociedad era muy normal, pero yo creo que ay, desde mi perspectiva de vida es un poco un error el poner a tus hijos en colegios solo de hombres o de mujeres porque la vida no es así. Yo siempre traté de salir y de romper un poco eso, mi colegio era un colegio de clase media, pero yo siempre tuve esa ambición de relacionarme con gente de todo tipo. Mi mamá es un angelito que me regaló la vida y siempre nos enseñó a respetar y a valorar a todos, no importaba de dónde venían ni qué hacían, y yo creo que eso fue algo que me cambió muchísimo y me hizo un poco diferente a mi entorno y a mi contexto. Eh, para que sepan un poco, yo estudié diseño de interiores cuando en mi ciudad ¿Qué creo es que había, eso? había una Decían. promoción y todas eran señoras de 50, 60 que habían estudiado. Entonces yo era el único joven chiquito que estudiaba eso porque yo quería hacer arte. Yo tenía una tía, mi tía Julia, a la que amo, que se fue a Italia como artista y le fue muy mal en ese entonces. Entonces la referencia de mi familia era artista, te mueres de hambre. Mi Claro, papá no quería. me Con un imagino. poco de engaños me matriculé en diseño. Un poco de engaños. Sí, porque ellos creían que era medio arquitectura, ¿no? Todo muy vago. Ya, ya, Y ya. yo siempre fui muy rebelde, desde pequeño siempre fui muy rebelde. Yo creo que fue uno de mis talentos y de lo que me permitió poder salir tan Salir. rápido como espuma, literal. Increíble, gracias a Dios. Gracias a una relación fallida, yo me fui a Lima cuando acabé mi carrera, con el corazón roto. Y hoy le agradezco porque ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones son las que quizás no entendemos en el momento cuando estamos sumergidos en el dolor, pero son las que nos impulsan y nos motivan a salir y a enfocarnos en otra cosa. Entonces Misma yo historia enfoqué, conmigo y misma de historia. verdad, qué cool, Misma, no misma. sabía. Sí. Acabé yéndome a Lima por trabajo, yo trabajaba ya en la tele, una prima Ah, mía ya estabas, saliste, ya está Lima, ya ahí, está. ahí estaba detrás de cámaras, ayudando Ya. a mi, es mi prima hermana que tiene y tuvo y hasta ahora tiene el primer programa de televisión que se dedicaba a la parte de construcción, inmobiliaria, tenía una revista. Ella, publicista, tenía unos socios y eran muy, muy innovadores para su tiempo. Gracias a ella, yo acabé en Lima. eh, Cubriendo Casacor Perú, que para los que saben, Casacor es una muestra de diseño
prestigiosas del mundo, tiene una franquicia en Perú. Y yo me acuerdo que íbamos a cubrir el evento y yo le pedía tarjeta a todos los arquitectos y diseñadores. Y cuando llegábamos al lugar donde nos quedábamos, yo mandaba un email con mi currículum diciéndoles como, hola, mira, mi nombre es tal. Yo no sé ni cómo, con qué valor, no sé cómo, pero les Te mandé a mandas. todos. Y de todos, solo una me respondió que quería entrevistarme. Silvia Radice, una arquitecta argentina, brasileña, que es una de las mejores en iluminación de Latinoamérica. Y vio algo en mí que me dijo, mañana empiezas, anfitrión en mi espacio en Casacor en las mañanas, en las tardes y mi asistente en las mañanas. Y yo me acuerdo que eso es, llamé a mi mamá porque yo viajé con las cosas para trabajar ahí, le dije, mamá, necesito zapatos negros, van a venir zapatos negros por bus, que en ese tiempo el avión era una cosa rarísima. Claro. Estamos hablando más de 15 años, ¿eh? Y ya 16 y para 17. Y nada, acabé, me quedé contra todo pronóstico. Y ahí mi vida dio un giro muy grande porque de vivir en una ciudad pequeña, que es Arequipa, que no es, es una ciudad medianamente pequeña, a Lima, que era un monstruo. O sea, yo pasé por todo. Comencé trabajando con ella, después acabé trabajando en el centro de Lima en un almacén gigante de artículos de decoración como diseñador. Vivía en Monterrico. En ese tiempo vivía en La Molina, de ahí me mudé a Surquillo. Yo ahora veo a mi hermana, por ejemplo, a la Diferentes que, zonas de la no, no, ciudad. no, Es que y Lima tres es... buses, o sea, yo no sé, en ese tiempo yo ¿Qué edad feliz, tenías ahí? 21, Claro, es que se le da sí, para no hacer todas piensas esas mucho, ¿no? Sí. locuras. Mira que me pasó algo interesante, que yo creo que algunos se pueden identificar. Conocí a un grupo de amigos, yo siempre trataba de moverme en diferentes círculos, entonces conocí a Diego, que era un amigo en ese entonces, que me metió a una de estas redes piramidales de mercadeo, que en ese tiempo se llamaba Fusion Pro Life, no sé si escuchaste, por ahí No, algunos escucharon, como no. Es que Herbalife, yo me fui hace mucho sí, tiempo de Perú. como Herbalife, ese estilo. Ya. El objetivo obviamente era hacer dinero, yo no hice un sol, no hice nada, perdí dinero, pero me regaló esta experiencia el conocer a Robert Kiyosaki y conocer a Bob Proctor, que son dos escritores americanos que hablan sobre el desarrollo personal y el crecimiento de los negocios, etcétera, etcétera. Y estos libros me cambiaron la perspectiva de la vida radicalmente. Total. Hice muchos amigos de todo tipo, conocí a personas y círculos sociales en los que nunca hubiera imaginado estar. A la par comencé a trabajar a través de este almacén en el que trabajaba, diseñando y decorando sets de televisión en Perú, porque ya medio yo tenía las raíces ahí. Entonces acabé con los programas, en todas las cadenas, con todos los programas, me acabé siendo amigo de productores, de talentos, y la cosa fue Te va escalando muy llevando. rápido, muy rápido. Hice mi primer casacor cuando tuve 22 para 23. Yo no sé cómo me animé, le escribí a la directora, me aceptó, hice 3 espacios en una exposición, cosa rarísima. Seguro que dijo, ay, para que me resuelva estos 3 espacios que estaban en ruinas, yo los restauré y hice todo muy lindo. Ujú. Y gracias a eso me invitaron a enseñar en la UCAL, que es la universidad, justo le acaban de abrir la Universidad de la Toulouse-Lautrec, Ok. eh, por magia, porque probabilidad de cero. Mi primer grupo de estudiantes en el curso de iluminación que yo dictaba, porque había trabajado con esta arquitecta que es muy buena en esto, eran como 7, 8 chicas, señoras de 40, 50 años, arquitectas, ingenieras, todas profesionales. Y yo entré, yo era un palo, flaquito, chiquito, y me acuerdo que comencé a arreglar la computadora, súper nervioso el primer día, me temblaban las piernas, y una de ellas me dice, disculpa, ¿sabes a qué hora va a venir el profesor? Y yo soy el profesor. Y no lo podía creer, una se fue a quejar, fue ahí toda una movida, porque yo era súper joven, 22 Claro. años, o sea, la edad de sus nietos en algunos casos. Imagínate. Al final fue el grupo que más me enseñó, Es que porque, muchos de los profesores terminan aprendiendo mucho de sus alumnos no, 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 también, una ¿no? locura. Yo sabía mucho, en teoría, y un poquito de práctica, y ellas me enseñaron muchísimas cosas de la De la vida vida, profesional. del vamos, Una de vamos. ellas, que fue una de mis primeras alumnas, ahora es una de las mejores diseñadoras de Perú y nos hicimos muy amigos y siempre, de hecho, dimos charlas, varias charlas en los últimos años en Expodeco, en el Lima Design Week, juntos y siempre ella me presentaba porque yo no sé por qué se convirtió medio en presentadora también y siempre dice mi profesor y eso es como muy cómica la situación. Am, y mira, vivo tan agradecido con la vida porque he logrado tantas cosas. Una de las cosas que uno de estos libros de Bob Proctor me regaló fue una parte en la que él dice que los 20 son los años en los que tú tienes que aprender, no hacer dinero.
Y Ujú, los 30 100%. son los años en los que usas ese aprendizaje Para para empezar a hacer hacer dinero. dinero, pero con toda la experiencia que te lleva ese tiempo. Claro, Yo me lo tomé al pie de la al pie letra, de la letra. porque si algo soy o era más, era hacer. Y dime una cosa, Sí. tú ahí ya eras diseñador de interiores y ¿cuándo saltas al Me paisajismo? pasé esa parte. Cuando llegué a Lima, entre trabajos, comencé a trabajar en Ideas Verdes del Jardín de Héctor Alaiza, que es uno de los mejores paisajistas de Perú, como dibujante, para empezar, porque era amigo de Silvia, la arquitecta, etcétera. Y una de mis colegas, Beatriz, su papá es profesor en la Universidad Agraria. Entonces, como yo trabajaba con plantas ahí, ella me empezó a decir como, oye, ¿por qué no Tienes estudias? talento. Sí, está bueno, ¿sabes? Porque yo soy muy creativo. Naturalmente, Claro, tienes es una... un gift. Técnicamente no soy tan bueno, porque uno tiene que reconocerlo, pero creativamente soy muy bueno. Entonces ella vio eso y me dijo, inténtalo. Sin querer me inscribí, lo estudié y al segundo año que estaba enseñando, ya estaba terminando de estudiar y también me contrataron para enseñar paisajismo. Mira, acabé de terminar de estudiar y ya estaba enseñando. O sea, todo fue, yo no sé, yo creo que en la vida quien limita las posibilidades es uno mismo y quien crea las posibilidades es uno mismo. 100%. Las oportunidades pasan. Sí, Si no las agarras, se van también, sí, ¿no? sí, Entonces es sí. como que pasan y hay como un periodo de tiempo en donde tú tienes que esto. Y claro, por lo que veo, tú has tenido este drive desde muy chiquito. Tú querías salir de este caparazón, de este, ¿no? Sí. Que tú tenías para más. ¿Cómo llegas a Miami? ¿Cuándo llegas a Uy, Miami? falta un montón, pero lo voy a resumir. Estaba en Perú, ya estaba haciendo televisión, ya era profesor, tenía mi estudio, pusimos una tienda de muebles con unos amigos, 5 socios, eh, todo mal, porque todos éramos súper jóvenes. Ahora, tú sabes, es otra historia, pero aprendimos demasiado. Yo creo que todos perdimos dinero, pero aprendimos mucho. Aprendes, claro. Entonces, yo en un punto sentí que ya mi techo, ya no había mucho más a dónde llegar. Por lo menos para mí, ¿sabes? Mucha gente podría decir, podrías haber hecho más cosas, pero no me interesaban. Entonces, en ese entonces salió la oportunidad de ir a Nueva York. Me fui para allá y estuve una temporada, no me gustó y no me fue muy bien. Y Difícil, sí, muy claro, imagínate, yo difícil. aventurero, dije, Ah, me voy sí, vamos a acá a la conquistar New esquina. York. No. Aprendí mucho, me encantó la experiencia, pero la energía y la ciudad no me gustaron. Esa fue una de las razones. Y muchas otras que al final hicieron que yo me regrese a Perú. Estando en Perú, yo decía, ¿qué hago? Ya había ido a Sao Paulo una vez de visita con la delegación de Casacor Perú. Fuimos una segunda vez y estando allá, yo encontré un punto mágico entre Nueva York, que era la metrópolis, que Sao Paulo es una metrópolis, y gente feliz, que no había en Nueva York. Para mí eso fue un quiebre, porque recuerda que yo vengo de Arequipa, de Perú, y en Perú la sociedad, en general, nosotros somos muy desconfiados como sociedad. Si yo me acuerdo de una experiencia clave que a mí me hizo tomar la decisión, que fue que yo estaba en la Avenida Paulista caminando buscando una dirección y yo me paré medio perdido y le pregunté a una chica en mi portugués, que en ese tiempo era casi nulo, por el lugar, volteó enfrente de mí, mirándome a los ojos enfrente, me preguntó para entenderme y me dijo, yo te llevo. Y me llevó hasta el lugar y hasta que no entré, no se fue. Y yo pensaba y decía, en Nueva York, si yo trato de hacer eso, nadie para. No, Y en Perú, si trato de hacer eso, la gente va a estar se va desconfiado. caminando y te responde a medias solo buscando irse porque quizás cree que lo vas a matar o lo vas a robar. Porque es así. Bueno, sí, es verdad. Entonces, para mí eso fue como, yo dije, yo quiero vivir acá con gente así. Y yo estaba tomando esa noche con unos amigos, todos los de Casacor, unos arquitectos y diseñadores peruanos, y me acuerdo que entre todos yo les decía, yo me voy a, un poco ya picado, ¿no? En ese tiempo tomaba más. Yo me voy a mudar aquí. Y todos, estás loco, que no sé qué vas a hacer acá. Y yo les dije, el 8 de octubre me mudo aquí. Y te Y esa mudaste. fecha se me quedó, yo regresé a Perú, estaba haciendo un hotel allá, me acuerdo, diseñando un hotel, diseñando otros proyectos. Yo no sé cómo agarré, dije, compro mi pasaje, me compré el pasaje, no sabía ni con quién, no sabía ni dónde. Acabé, estaba haciendo un restaurante que fue un éxito allá, y me hicieron la despedida en el restaurante, me acuerdo, para cuando ya me mudaba. Porque en ese tiempo yo veo eso, ¿sabes? Ahora yo viajo, voy y vengo, ya nadie te recoge, por ahí sí, pero en ese tiempo tú salías y era como la experiencia y todo, la despedida, y quizás volvías en 3 meses, pero, ¿sabes? Era toda la algarabía Todo el show, todo el show. Sí,
Y me fui para Sao Paulo, la pasé increíble. Trabajé un poco, tenía muy buenos ahorros, la verdad, entonces no necesitaba trabajar mucho. Pero aprendí muchísimo, porque había gente, ¿sabes? En mi círculo de amigos teníamos libaneses, mi mejor amiga ahí era una coreana, surcoreana. Entonces el mundo comenzó a abrirse para mí Abrirse. Es que es y, tan importante uff, eso. realmente los idiomas y el contacto con otras culturas te abre mundos. O sea, es cien porque por son ciento mundos Son mundos. totalmente Total. diferentes. Entonces pudiste, digamos, manejar el idioma y No, yo todo. aprendí el portugués en 2 meses, porque yo Increíble. quería aprender, yo decía, si yo me quedo aquí, yo tengo que saber para poder trabajar y desenvolverme. Entonces yo me iba todos los días en la esquina de mi casa o por ahí están los butecos, que son como unos bares en los que a las 6 de la tarde que todos salen de la oficina van ahí y es una fiesta, cada esquina es una fiesta. Y, y yo al ser gringo, porque allá era gringo, todo el mundo, y encima me llamo Jesús, o sea, ese era Ah, el éxito, ¿cómo gringo? ¿Por qué porque gringo? no era brasileño. Ah, ok, Para allá ok. cualquiera que no es brasileño es gringo. Ah, ok, ok. Y mi nombre allá nadie se llama Jesús. Jesús es Claro. solo apellido. Entonces, por ahí algo sonaba. Es que tengo una de anécdotas en Brasil con mi nombre Ah, que te mueres. Se acababa en escenarios encima montado con los DJs solo por mi nombre. La verdad la pasé muy bien. Yo creo que fue de mi vida, en mi juventud, la temporada en la que más me divertí. Y luego, por cosas de la vida, me enamoré y acabé mudándome a Israel. Israel, Sí. imagínate, o sea, este hombre, Dios De ahí me mío, fui directo cada vez me para sorprende allá. más, es como una caja de Es Pandora. que el libro le ¿Ah? decía, los 20 es para disfrutar. Total, Y de cien verdad yo por me la tomé ciento. así. Qué bueno, entonces te Sí. fuiste a vivir a Israel. Me ¿Cómo fui a Tel Aviv. hiciste? ¿Medaber Tibrit? Exacto, Ah, exacto. exacto. Me fui para allá con mi pareja en ese entonces. Ujú. Y, ¿Cuánto tiempo? y yo estuve allá como 8 meses, casi un año. Wow. Entre ¿Qué tal? sí, ¿Dónde sí, viviste sí. en Tel Aviv? En Ben Gurion Street, que es al frente del Hilton Hotel. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la experiencia? Espectacular. O sea, Espectacular, ¿no? los primeros 6 meses me dediqué a estudiar hebreo. ¿Y qué tal? No sabe, Pues yo era como un marciano que estaba tratando, yo no entendía nada, pero disfrutaba todo. Mi inglés era medianamente bueno, así que por ahí, sabes que allá todo el mundo habla inglés. todo el mundo habla inglés. Así que no fue tan limitante, pero para trabajar Más sí difícil. Sí, necesitaba el hebreo. sí. Pero yo la pasé súper, La la verdad. pasaste No, súper no, me iba a la bien. playa casi todos los días. Divino. Espectaculares. La Me comida, el encanta Israel. mercadito, este Carmel Market, me la vivía ahí feliz, feliz, feliz. Qué bacán. Sí, pero la vida me tenía un cambio ahí. Porque conforme pasaba el tiempo, como yo siempre fui tan independiente, mi frustración por no poder producir mi propio dinero fue Claro, acumulándose. claro. Historia larga corta, me sale un proyecto para diseñar un complejo residencial en el lago Titicaca, en Perú, de un amigo de la familia. Me convenció con el pasar del tiempo, acabé yendo, el proyecto salió muy mal. No, yo contraté gente, el tipo acabó desistiendo del proyecto, me dejó endeudado, temas legales, no podía regresar porque estaba en todo este tema legal en Perú. A mi pareja en ese entonces no podía ir porque había ganado una beca y estaba estudiando. Entonces fue todo un tema que el tiempo hizo que la cosa se enfríe. Yo me quedé en Perú. Mi mejor amigo de la escuela, que hoy es diplomático en Sao Paulo, que en ese tiempo es abogado, era mi abogado, me dijo un día, nos sentamos y me dijo, Jesús, tú valoras más tu libertad que el dinero que vas a recuperar. Así que tú toma la decisión. Si tú quieres seguir, seguimos, pero yo te recomiendo que te olvides. Ese dinero va a regresar a ti y que te vayas, porque tú no quieres estar acá. Yo no Muy quería bien. estar ahí. Me gusta eso, Sí. ese dinero, let go. Y realmente Let regresó go. y Siempre multiplicado. regresa. Por Sí, supuesto, hay que dejar ir. Hay veces ganas, a veces pierdes, sí, pero tienes que move on. sí, sí, Al sí. final, cuando haces las cosas bien, y aparte de pronto, no tenía que llegar a ti en ese momento ese dinero, tenía que irse para otro lado. Y yo sé que me tenía que ir. Me salió una oportunidad en Colombia. Acabé yéndome a Medellín y Cartagena a ver unos proyectos que no salieron, eh, por, por algo, porque después en ese interín me salió un proyecto en Washington, D.C. para IF, que es una escuela de inglés, para diseñar ahí unos espacios. Acabé yéndome para allá. También ya, yo dije, Nueva York no me gustó, Washington por ahí, y no, yo no sabía que tenía tanta familia en esa zona, ¿sabes? Era familia lejana, que acabó siendo muy cercana, me acogieron con mucho amor, y pasé casi 8 meses en Washington diseñando al comienzo, disfrutando, aprendiendo la cultura. Llegó el invierno, sabes que los inviernos allá son de Duros. terror. Yo no entendía qué estaba pasando. Vino una tormenta que la nieve llegó hasta la mitad de la puerta, 3 días encerrados todos en la casa. Yo miraba por la ventana todo blanco y decía, esto es el infierno.
me quiero ir. Y entonces, La nieve bajó, entré a la computadora, ni me acuerdo dónde fue, compré un pasaje para aquí, para Miami, ¿por qué Miami? porque quería caminar fuera. Yo soy mucho de Solo por outdoors. eso, no era Yo que tenía. necesitaba caminar y correr. Yo corría ya todos los días. De pronto me pasó algo interesante que me dio una alergia que yo no sabía que existía el frío extremo. Entonces me empezaba todo acá y fue una de las razones por la que yo dije necesito salir y caminar. Y claro, Miami yo ya había estado acá muchas veces, entonces acabé comprando el pasaje 8 de la mañana, mediodía estaba en el aeropuerto, me fui. Y aquí empieza todo tu journey. No, No, no. En ese proceso yo sabía que no quería vivir en Washington y comencé a hacer un research de las ciudades más felices, porque después de vivir en Sao Paulo, para mí era muy importante la gente. En Washington, para mí, la gente fue muy gris, si le voy a poner un qué color. importante es el No, clima no, para la no. salud mental. Es que Para mí, para mí también, y yo creo que hay gente que es feliz en lugares así. Yo no sé, 100%. yo no. No, yo Entonces yo tampoco. hice una lista de lugares y en mi lista estaba entre Barcelona, algunos lugares, todo era Mediterráneo y un poco Caribe. Ganó Barcelona. Yo me iba a estudiar filosofía que siempre quise a la Universidad de Barcelona. Apliqué, convencí a mi mejor amiga de Perú, a la chata, a la que hoy le estoy diciendo su primer apartamento en Lima, para que se mude allá porque ella iba a hacer su máster allá. En el medio me llama, me contactan de Casacor Miami, porque yo había venido a la inauguración, al cóctel de inauguración aquí, en la primera edición, para invitarme. Y yo dije, ok, voy a Miami, hago Casacor 3 meses y de ahí me voy a Barcelona. Era el plan. Vine y la verdad es que me fue tan bien en esa muestra que el CEO de Casacor, Lucio, que después de unos años acabó siendo mi socio en unos negocios, me dijo, Jesús, tú no te puedes ir. Tú tienes que aprovechar esta oportunidad porque me publicaron en Rusia, en Japón, o sea, Imagínate, ahí fue donde, nada, pum, sí. empezó la Yo cosa. realmente siempre digo que entré al mercado americano en Miami por la puerta grande, Gracias a porque, Dios. y él me dijo, no puedes aprovechar esa oportunidad. Así que me quedé, a mi amiga la dejé embarcada, ya me perdonó. Y me salieron unos proyectos espectaculares aquí. Hice una casa en Bay Point. Sabes que ahora, en ese tiempo estaba a 8 millones, ahora la vendieron por 20 y pocos. O sea, las oportunidades que me Empezaron llegaron a fueron llegar. espectaculares. Tenía gente Maravilloso. muy linda alrededor mío y se creó ahí una red que me sostuvo muy bien porque empezar en Miami no es fácil, en mi mercado menos, sin nombre. Para mí, Imagínate, gracias al universo y a Dios, Casacor me dio una plataforma muy buena, un respaldo muy bueno. Y 100%. luego llegó Telemundo. Me invitaron para hacer el segmento de hogar, que lo hice 2 años y medio. Maravilloso. Y también diseñé para Mari López, para famosos, hice cosas espectaculares en ese Wow, entonces. qué Y cool. vino la pandemia. Y con la pandemia vinieron muchos cambios que para mí son relevantes y son muy Mm. importantes. Que fueron, yo viví desconectado. Hay una parte que yo no he contado, que es que yo iba a ¿Qué? ser cura. Wait a No, 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 es que second. esa parte es clave. Porque Rewind. eso es muy profundo. Y mira que no lo comento No, mucho pero en justo te iba a hablar de público. diseño y de espiritualidad de mi Sí, sí, no, es que siguiente. para entender esa parte tienes que entender esta. Ok, explícame un poquito. Sí, Wow, mira, de cura a... no, no, es que olvídate. Es pero de película esta vaina. Desde los 14 años yo me involucré en un grupo que se llamaba el Sodalicio de Vida Cristiana, los Sodalites, que son tipo Opus Dei, un grupo católico muy radical y muy selectivo. Ya lo disolvieron, el Vaticano lo disolvió el año pasado porque hubieron muchos casos ahí muy graves. Entonces ya podemos hablar de eso abiertamente. Pero en ese tiempo era muy clasista, muy racista, ¿sabes? Era muy de círculo. Y yo me metí y estuve ahí y A los 14 desde los 14 hasta... porque ellos hacían unos congresos. Entonces, esos congresos para estudiantes católicos, entonces, ¿sabes? Ahí me metí, me enamoré de ahí de la energía, de la gente muy linda. Muchos de ellos, la chata es una amiga de ahí, por ejemplo, que iba a ser monja también. ¡Qué No, no, una locura. loco! Pero uno de los regalos que me dio este tiempo fue el que nos mandaban de misioneros a pueblos en la sierra y en la selva. Me fui al Colca, a muchos lugares, a muchos pueblos del Colca, nos fuimos a Carabaya, en Puno, a frontera con Cusco, lugares recónditos a los que en uno de ellos, en uno de estos viajes, teníamos que ir en burro, imagínate, porque no había carretera para llegar al pueblo. O sea, y esto me regaló la oportunidad de conectar con esas raíces que
a muchos de nosotros nos fueron negadas en Perú porque la cultura nuestra es más criolla y vemos la parte ancestral, un poco la relegamos. Así que eso fue un tiempo muy interesante. Entonces, yo salí de ese grupo medio enojado con Dios y con la religión. Interesante. Y desde los 19 que salí de ahí, 18, 19, yo me volví, según yo era agnóstico, ¿no? Acateo, me movía ahí entre términos para Ya, camuflar mi enojo. entendido. Y viví 10 años, un poco más de 10 años, desconectado de mi religión, de mi espiritualidad y de todo, a pesar de que mi mamá siempre me trataba de meter porque ella es muy católica. En ese entonces, ir a misa para mí era, o sea, fallecía un familiar y yo era como el último en la fila. De haber sido el primero, el que cantaba y el que organizaba las catequesis, yo era catequista, Es no, que estabas molesto con la es muy religión. interesante porque ahora que sé de astrología entiendo, porque, ¿sabes? Lo estudié como libro, lo estudié en el Kabbalah, porque estudié Kabbalah también, y me permitió entender muchos rasgos míos que uno los sabe que los tiene, pero no los racionaliza. Entonces, mi personalidad siempre fue muy de extremos. Y por eso es que sí, no, pa. Ahora ya estoy en mi ascendente y en mi luna, que son más balanceados, así que vivo un poco más en Son paz. momentos, pues, Sí, o sí, sea, sí, sí. son etapas que tienes que pasar en tu Sí. vida. Bueno, pero ¿cómo llegamos a esto del cura? Me estabas Entonces, 10 contando, años, lo nuevo de diseño y espiritualidad. exacto. Me salí de ahí desconectado, llegué a Miami. Una de las diseñadoras que conocí en esa primera muestra se llama Inés Martins, una portuguesa, súper exitosa en ese entonces aquí en Miami, tenía proyectos gigantes. Ella fue la que me invitó a colaborar en esta casa y en otros, en Brickell, muchos proyectos espectaculares. Y ella estaba en un camino espiritual muy profundo. Me invitó, por ejemplo, a practicar el Kundalini Yoga, 4 de la mañana, todos los días en Secret Space, ahí por Wynwood, que yo ciegamente, yo sentía una conexión muy profunda con ella, entonces yo le creía todo lo que me decía. Y la verdad es que hice bien, porque todo esto me hizo mucho bien. Y con ella hice unas ceremonias que yo no sé si se pueden decir o no, hice ayahuasca 3 veces con ella. Claro que sí. Sí, que para mí, si me preguntabas un año antes, eso era Has del diablo, hecho. pecado, te vas a morir y te vas a ir al infierno, porque mi cabeza era así de radical. Y ella me invitó a hacerlo aquí en Miami. ¿Y qué tal? Me cambió la vida, para ¡Wow! bien. Yo hoy creo que esa conexión con la ancestralidad, con la naturaleza, con esa sabiduría tan profunda que tienen los chamanes y las comunidades indígenas, con las que yo tuve ese contacto cuando era joven, inconscientemente no lo entendía, pero yo apreciaba y valoraba todo lo que hacían, ¿sabes? Ese respeto que tienen hacia la tierra, yo reconecté con ello y profundicé a un nivel mucho mayor cuando hice mi ceremonia de ayahuasca, que fue sanadora, porque yo en ese entonces no hablaba con mi papá, estábamos Mira. peleados, gracias a ello lo llamé, le pedí perdón, lo perdoné y la verdad es que muchos bloqueos que yo tenía en mi vida se liberaron. Comencé a practicar más la meditación, el yoga, y llegó un punto en el que yo me cuestioné, y esto es interesante, lo cuento en el libro que estoy ya terminando, que yo decidí que no quería hacer más diseño, porque para mí en ese entonces el diseño que yo hacía era solo para alimentar el ego de mis clientes y el mío. Yo lo veía así, decía, esto no tiene sentido. Dejé de hacer diseño por un año y medio más o menos, que fue mi época hippie. No tienes idea, así, todo lo hippie Este que te puedas Jesús imaginar. está, pero que saca una caja de No, Pandora. no, Aquí no, la tú me cosa. veías en la 77 los domingos haciendo sound Abre healing, y sale, tocando. Sí, sale sí, más sí. información, ok. Y Lo ese fue viví, un año y medio que te tuviste un step intenté, back. intenté ser hippie. Yo juro que lo No era para intenté, ti. pero no No soy es hippie, para no ti. es parte de No. mí. Ok. ¿Y entonces? Y luego de ello, unas amigas que son dueñas de unos restaurantes, que también están en este mundo de la meditación muy profundo, yo veía, sabes, en este mundo hay ciertos personajes, hay los que son muy hippies, que viven así libres, y había ciertos personajes con los que yo me identificaba, que eran personas que vivían su espiritualidad, pero que también eran exitosas, Hippie chic. sí, más coherentes para mí, porque, sabes, hoy en día yo creo que el vivir y respetar tu espiritualidad y vivir en armonía y vivir en balance, no quiere decir que tienes que vivir de hippie Por en un favor. hostel, Nada que para ver, nada. pero absolutamente. Entonces, estas chicas, que son esposas, se acabaron de comprar una casa en Miami Shores. Y me dijeron, Jesús, mira, te conocemos, hemos visto tu trabajo y queremos que nos hagas los jardines.
que los diseños. Yo le dije, no, no quiero, no me interesa, no voy a hacer, me estoy dedicando a otras cosas. Y me convencieron entre todos. Acabé creando yo, ¿sabes? De una manera muy intuitiva, un proceso, según yo, en ese entonces, en el que yo podía diseñar respetando y tratando de hacerlo de una manera mucho más elevada, si se puede decir así. Tratando de poner mi espiritualidad y mi lado profesional en balance. Para esto yo ya había hecho televisión, ya había ganado premios internacionales de diseño, había hecho muchas cosas, entonces mi expertise profesional era muy amplia. Yo me sentí un poco raro de dejarla de lado. Entonces hice estos jardines para ellas y los hice con un proceso de meditación muy profundo. Y esta experiencia es muy bella porque yo no sabía que el día que yo estaba diseñando, ellas estaban teniendo una ceremonia de plantas sagradas. Yo no sabía. A la semana siguiente les presento el diseño, que me vinieron formas. Yo soy muy, en Brasil me dediqué también mucho a estudiar a Burle Marx, que es un paisajista muy famoso brasileño que trabaja formas orgánicas. En ese entonces desde el racional, después lo apliqué a la parte técnica. Y yo, mientras iba diseñando, iba viendo y recibiendo formas. Entonces, por ejemplo, había un guacamayo y yo lo dibujaba en una parte, de ahí sentía una serpiente, lo dibujaba y todo lo iba plasmando en el plano, porque primero lo diseño en 2D, en el floor plan, y, ¿sabes? Primero así, pa. Yo me acuerdo que en ese entonces era trataba como de no meter juicio en lo que hacía. Entonces yo dije, si voy a hacer esto, voy a fluir. Diseñé, dibujé, después técnicamente cuando lo pasé a 3D, porque después se pasa a un 3D, comencé a estilizarlo un poco más, a zonificar, acaba la piscina, acaba la laguna, la parte de la fogata, pa. Acabé la propuesta, fui a la semana siguiente y se las presento. Y empiezo y les digo, miren chicas, yo no sé por qué, pero aquí en el driveway me vino una serpiente negra y yo la representé aquí de una manera bien figurativa, por aquí un sol, un astro, tal animal, tal, todo. Y ellas me vieron, se vieron y comenzaron a llorar y yo no entendía. Y me dicen, Jesús, nosotros hemos tenido una ceremonia la semana pasada y en nuestro proceso, esos animales, en el orden que tú los has puesto, venían y representaban algo que nosotras teníamos que ver y que trabajar en nosotras y en nuestra relación. Entonces, esa vaina para mí fue un antes y un después, porque de no querer hacer diseño, yo entendí que el diseño era una herramienta a través de la cual yo podía conectar con mis clientes y ofrecer algo que no tenga nada que ver conmigo, sino que sea útil y que soporte, porque los espacios y los proyectos que llegan a mí son lo que soporta el día a día y la vida de las personas que lo habitan. Por Entonces, supuesto. cuando yo entendí esa vaina, la manera en que racionalicé esto fue, nosotros experimentamos esta vida y este mundo a través de este cuerpo. Es lo único que tenemos para experimentar esta realidad. La hacemos a través de todo lo que tocamos, lo que vemos, lo que olemos, a través de nuestros sentidos. Yo soy encargado de crear esos espacios. Entonces, mientras más pueda yo ser canal y poder servir a través de este proceso, entonces para mí eso fue un Si boom. tú te pones a pensar, lo que tú Ujú. tienes es un regalo de Dios, Sí, claro. porque tú tienes un talento, ¿ok? No todo el mundo tiene ese talento. Ujú. Entonces es casi un pecado no dar Dejarlo, de tu claro, talento. claro, Entonces, claro. como tú dijiste, tú eres un canal. Ujú. Entonces tú recibes para dar. Totalmente. Y al dar, cambiando un espacio que va a hacer feliz a la gente, no Ujú. para alimentar el ego, sino que va a hacer feliz a la gente, que va a hacer sentir a la gente un espacio único, personal, feliz, ¿no? Ujú. Entonces, 100% me encanta esa conexión que estás haciendo ahora entre el diseño y la espiritualidad. Sí, Porque, sí, sí. by the way, yo vendo casas. Ajá, Toda mi vida es espiritual. O sea, en todo lo que hago veo la espiritualidad. claro. En mi trabajo, en las personas que Dios me manda para conectar, para venderle una casa o para vender su casa. Cada persona con la que trato para cualquier trabajo que tengo es un mundo entero. Total. Y vienen a enseñarme cosas a mí y vengo yo a enseñar también Qué algunas bonito. cosas a veces. Entonces, todo es un regalo. Totalmente. Y yo veo la espiritualidad en todo Es que el momento. espíritu es la base de Es todo. la base de todo. Totalmente. Entonces, a mí me encanta eso. Qué lindo. La verdad Sí, que nunca sí. hemos hablado No, no, no. de esto y la verdad nos hemos conocido muy cortito en un evento, pero sentí lo especial y te empecé a seguir.
y veo que te mueves y que te va regio. Y la verdad, para terminar, quería primero que nada agradecerte tu Gracias. tiempo. Segundo, felicitarte por abrirte y contarnos toda tu historia. Y aparte, por siempre querer más y salir del caparazón y crecer. Gracias a Dios que estamos aquí. Este es un país que da la mano a gente como nosotros, Sí. mucha gente que viene con diferentes historias y este es el lugar donde realmente puedes conseguir éxito viniendo de No, donde me sea, encanta Miami. pero tienes que hacer el trabajo Sí. y definitivamente tú lo estás haciendo. Te deseo, o sea, lo mejor en tu Gracias, camino porque Vane. todavía eres bastante joven y que solo vengan más éxitos para ti. Muchas gracias. Un Un placer, placer. igualmente. Gracias.